Conoces a tu padre, conoces a tu madre, a tus amigos, tal vez a tus vecinos, pero ¿conoces a Dios? Aún hay tiempo para conocer a Dios. ¿Qué tal, amigos? Nuevamente estamos en nuestro espacio espiritual titulado Para conocer a Dios. Y quisiéramos empezarlo hablando sobre el postcristianismo. No sin antes dar nuestra más cordial bienvenida a Carmen. ¿Qué tal, Carmen? Hola, amigos. Hola, Vicente. La semana pasada, por problemas de salud, no nos acompañó. Luego tuvimos la compañía de Conchi, pero esta semana sí que tenemos a Carmen con nosotros. Carmen, ¿qué nos podrías relatar conforme a la idea del postcristianismo? Ese cristianismo que parece que está muriendo poco a poco. Pues mira, aquí tengo una cita que dice que hace unos años el diario El País, en la sección Temas de Debate, publicó una serie de artículos con el título general de los postcristianos. Aunque el tema fue presentado como una novedad del pensamiento religioso, nacido en el seno de las teologías críticas más modernas de la tradición liberal protestante, los análisis hechos por algunos de los participantes en el debate mostraban que el postcristianismo no era simplemente una teoría de la religión, creada artificialmente por un grupo de intelectuales, sino la realidad de un diagnóstico social, cultural y religioso del cristianismo occidental. Eso es lo que dice esta cita. Pues hecha esta introducción, quisiéramos dar más citas. Concretamente, el jesuita José Gómez Cafarena define el fenómeno del postcristianismo como una sociedad que ha sido cristiana en una medida en que ya no lo es. Y el profesor Aranguren da este nombre a quienes no saben si siguen siendo cristianos o no, pero siguen existencialmente tocados por el Evangelio. Para Alfredo Fierro, profesor de psicología, el postcristianismo comienza en la Ilustración y es paralelo al proceso de la descristianización y secularización que desde entonces sufre nuestra sociedad por las vías del agnosticismo y la irreligiosidad. Antonio Marzal, especialista en temas religiosos, cree por su parte que el postcristianismo, como planteamiento de escuela, es el resultado del cálido abrazo entre el marxismo y el cristianismo, que en los últimos 20 años han propiciado a algunos pensadores cristianos preocupados por conservar, para lo religioso, un sitio al sol en la competitividad ideológica de nuestro mundo. Las conclusiones a las que estos autores llegan respecto al futuro de la religión cristiana, la verdad es que no puede ser más pesimista. Marzal pregunta: ¿hay un sitio para lo cristiano en una sociedad postindustrial? Y Fierro afirma: la religión de Jesús cada vez existe menos, tanto menos cuanto más en el tiempo nos alejamos de él. Y citando a Durkheim, termina su artículo diciendo: los dioses antiguos envejecen y mueren, y no han nacido aún otros nuevos. No hay ningún evangelio que sea inmortal, ni existe tampoco razón alguna para suponer que la humanidad sea incapaz, en el futuro, de concebir otro evangelio nuevo. En medio de tal contexto de toda esta gente que estaba en contra de la muerte de la religión de Cristo, se impone una respuesta, pero una respuesta que abandone de una vez ya las fórmulas conciliatorias, los pactos y compromisos con otros pretendidos valores de nuestro tiempo, que nada tienen que ver con la naturaleza espiritual e íntima de la fe cristiana y con su dimensión de trascendencia. Una respuesta superadora del propio cristianismo tradicional, agotado por tantas militancias históricas, en confesionalismos políticos y cargado de tantos aportes estructurales, ideológicos o formales extraños a sus orígenes.
una respuesta rehabilitadora de la autenticidad cristiana individual, de las esencias inmutables del modo del ser cristiano, de su característica visión del mundo y de su peculiar actitud humana, esencias que se miden por el patrón básico del cristianismo evangélico y no por sus adaptaciones al tiempo histórico. De esa respuesta necesaria a un tiempo que anuncia la desaparición, la muerte y el olvido de Cristo, es de lo que hablaremos en sucesivos programas. Y vamos a hablar de lo que podríamos decir el Cristo olvidado. Pero el Cristo olvidado no es, o por lo menos no lo entendemos así, no lo vamos a hacer hablando desde este punto de vista, el Cristo olvidado no es el Cristo de los altares, de los cenobios, de las vidrieras, de los belenes o de los pasos, que nos gusta todavía contemplar con un sentimiento idolátrico más o menos disimulado. No es el crucifijo convencional de talla, metal o color que inspira compasión, admiración, dolor o tal vez devoción. No es el Cristo estereotipado que rezan a nuestros oídos como un estribillo los catecismos y las homilías dominicales. No es tampoco ese Dios encarnado, insondable, mistérico, incomprensible y especulativo de los manuales de teología. Menos aún es el Cristo utilitario, acomodaticio a cada uno, indulgente y cómplice de los cristianos que han construido en él un cristianismo fútil, hecho a su imagen y semejanza. Tampoco es el Cristo revolucionario, reivindicativo, marxista de los pobres y explotados, el Cristo de los desheredados de la fortuna que patentizan en el tercer mundo, y no sin razones válidas, la teología de la liberación. El Cristo olvidado no es un Cristo de sistemas religiosos o eclesiásticos, no es un Cristo de facciones que luchan por una causa, no es un Cristo para resucitar el cristianismo muerto o en vías de extinción. Es un Cristo para el hombre individual, un Cristo vivo que quiere penetrar en la vida de los creyentes y transformar su experiencia, hacerse con ellos vida nueva, darles seguridad en su fe, en su fervor y confianza en su devoción personal, consuelo y valor en sus pruebas, esperanza frente a la muerte, espíritu de victoria ante el final. Ese final inminente de todas las cosas, y también dar amor y fidelidad en el testimonio cristiano, gozo y paz en el discipulado. Si al presentar estos temas llegas a descubrir este Cristo, te invitamos a no alejarte de él. No lo dejes para seguir el rumbo de los que han perdido o están perdiendo su identidad de cristianos. Responde a su invitación y dile, como dijo el apóstol Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Porque tú tienes palabras de vida eterna. Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá el auxilio? El auxilio viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que tropiece tu pie. Tu guardián no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel. El Señor te guarda a su sombra. Está a tu derecha. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te guarda de todo mal. Él guarda tu vida. El Señor guarda tus entradas y salidas, ahora y por siempre. Ciertamente, por todas partes hay sufrimiento, porque el mal es inmenso. Oyendo las quejas que se levantan a nuestro alrededor, sentimos hasta la angustia la universal aflicción de los hombres. Y la mayor aflicción es no tener ya ningún ideal. Sentir que todo está acabado, bien acabado, que toda esperanza ha muerto y que el día de mañana no nos verá salir del atolladero. Es de suponer que el futuro será peor todavía de lo que se teme. Es repetirse que la vida ya no tiene sentido y no merece la pena vivirla. Se lo dicen unos a otros, también lo escriben. Ya no creen en sí mismos. En definitiva, ya no creen en nada. Y alguien se pregunta: ¿y Dios? A lo cual muchos
se encogen de hombros. Pues no. Nosotros desde aquí protestamos contra esa indiferencia, protestamos contra la desesperanza, y lo vamos a decir de una forma bien clara, de una vez por todas a esos que encogen los hombros ante la pregunta ¿y Dios? Porque la verdad es que nunca han invocado a Dios de una manera sincera, digan lo que digan. Al contrario, seguro que no habríamos llegado a esta situación en la que nos encontramos, si hubieran querido hacerle un poco más de caso, en vez de haber hecho tanto teatro con nuestras grandes manifestaciones de religiosidad. Porque Dios tiene 1000 formas de hacer sentir su amorosa benéfica providencia sobre el hombre, día tras día, hora tras hora, minuto a minuto. El hombre, sin embargo, no quiere hacer caso de las evidencias y da la espalda a su Creador, y luego se lamenta de que no lo encuentra. Sinceramente, no se puede encontrar a alguien si nos estamos alejando continuamente de Él. Por fin ha llegado la hora en que ese Dios, a quien tan fácilmente hacemos responsable de todas nuestras desgracias y decepciones, se está dirigiendo a los hombres como ya lo hizo en los llanos de Judea, y se está dirigiendo a los hombres de buena voluntad. Y en el mundo entero se está produciendo un hecho extraordinario, del que casi no habla ni la prensa, ni la radio, ni la televisión. Es un acontecimiento que, sin embargo, excede en importancia a las agitaciones de la política internacional, a la repercusión de las luchas armadas y a los trastornos económicos y sociales. De todas partes, en todos los países, de todas las regiones, se alza un pueblo innumerable que responde al llamamiento del Evangelio. Un pueblo cuyo valor no menguará mientras no haya llevado a buen término su empresa, que es la de devolver al cristianismo sus verdaderas energías. Este llamamiento se dirige a cada uno de nosotros. A usted, amigo oyente, a ti. Dios busca a los que le pertenecen, a los que en la lucha decisiva tomarán partido por Él. Una gran misión que requiere las mejores aspiraciones y las energías más nobles nos aguarda. Y habrá lucha. Tú lo sabes. Lo has notado ya, pero una lucha enaltecedora. ¿Estás seguros? El ideal que Dios nos presenta supera nuestros sueños como de aquí al cielo. La vida cristiana, desenvuélvase en la oscuridad de una trastienda, ante el estruendo de máquinas, de herramientas, sobre una silla de ruedas, o en una mazmorra, es una empresa audaz y apasionante que exige el más alto desarrollo de todas las facultades humanas. Ofrece a todo el que lo desee representar un papel decisivo en la obra más vasta posible en la que está en juego la salvación del mundo. Pero el gran capitán nos invita a participar en su grandiosa obra, convirtiéndonos a cada uno de nosotros en colaboradores personales suyos, y nos lo pide todo. A cambio, nos ofrece un éxito que no tendrá más límites que los impuestos por nuestra condición de criaturas humanas. No quiero prodigar fútiles consuelos a quienes pierden ánimo para seguir el camino, a quienes abruman los fracasos, la miseria, las tristezas, las enfermedades, la soledad, las rencillas, los remordimientos, a quienes han visto abandonada y pisoteada la obra de Dios. Pero tened valor. El patrón no nos ha despedido todavía. No es este el momento de retirarse en vísperas de los días más espléndidos del cristianismo. El camino está libre. Y si a veces es difícil, lleno de baches y obstáculos, es también como la senda que sube a la montaña y que desde lejos se ve terminar en el cielo azul. Los escaladores, como bien sabéis, ellos saben también que habiendo cielo cubierto, a fuerza de subir metro a metro a través de las nubes, acaban por llegar al pleno sol. Las nubes oscuras, amenazadoras desde abajo, vistas desde arriba, formar un mar de luz. Pues eso es lo que debemos hacer, mirar desde arriba, ver la luz y recuperar el ánimo. Ciertamente este no es un programa de teología, y esperamos muy poco de sutiles y aburridas exposiciones de los doctrineros, pues el alma sedienta de sana verdad no encuentra en ellas este aliento que da vida. A lo sumo,
nos meten en disputas sobre simples palabras que solo sirven para apartarnos de la religión. Tampoco trataremos de demostrar ante la incredulidad establecida del mundo moderno lo bien fundado de la fe cristiana. Tendríamos que decir demasiadas cosas de las que, sin duda, muchos ya están convencidos. Hoy no se buscan tanto hombres que arguyan y demuestren, sino que vivan lo que creen. El cristiano es un testigo, no un abogado. Además, las acusaciones a la religión, a veces justificadas, no se dirigen al sentimiento irresistible que impulsa al hombre a buscar a Dios, sino a su forma degradada y utilitaria que le han dado ciertos sistemas que habrían querido establecer el reino de Dios en la tierra. Hoy todavía sigue haciendo falta que muchos contemporáneos nuestros sepan distinguir entre Dios y los hombres. Jesús tuvo que reprender a los fariseos en su época. Nosotros, por nuestra parte, menos aún, esperamos que en estos programas condenar tal o cual religión. Si es verdad que hay escándalo en la actual división de los cristianos y que este escándalo puede degenerar pronto en crisis, podrá decirse todo el daño que han hecho ya los iluminados que iban en nombre del Evangelio. Ciertamente, no será describiendo la enfermedad como podremos encontrar el remedio. Sin embargo, eso es lo que necesitamos, el remedio. Y lo cierto es que ya este se retrasa demasiado. Se nos presenta una duda conturbadora, un compendio en sí misma de todo lo que esperamos del futuro. Y es esta: ¿será inevitable el triunfo del mal? Frente a esta marea que se alza del abismo, ¿no subsistirán valores morales, ni ideales, ni fe? ¿Serán más sagaces los aprovechados, los egoístas, los soberbios, los sensuales, los belicosos y los que sacan dinero de todo, hasta de la miseria humana? ¿No habrá refugio para los que lloran, para los que sufren, para los que aspiran a la justicia? En la hora de la prueba, habremos de ver confirmada la desesperante inanidad del cristianismo. Una de dos: o bien el cristianismo ha fallado, o bien ha sido olvidado. La lámpara está apagada, o es que la han puesto debajo del celemín. El remedio, el único que tenía el mundo y que ha preservado la sociedad durante siglos, no tiene ya eficacia suficiente, o bien se ha mezclado con un veneno que lo hace ineficaz contra el mal. Dicho de otra manera, el estado de debilidad en que nos encontramos se debe al cristianismo o a los cristianos. Plantear la pregunta de esta manera indica ya en qué sentido trataremos de contestar. Sí, los hombres han alterado el mensaje divino. Para convencernos habrá que revisar a la luz de las Escrituras los grandes temas del pensamiento cristiano. Así, de etapa en etapa, de la doctrina de la redención a la certeza sobre el más allá, podremos fundar nuestra convicción en una garantía divina. El problema es demasiado importante como para que nos permitamos divagaciones. No se trata de tener una opinión, sino de consolidar las bases de nuestra fe. Está en juego nuestra propia salvación, la vida o la muerte espiritual. Se trata de nuestro destino eterno. En este momento en que la humanidad entra en días oscuros, hace más falta que nunca saber, con el apóstol Pablo, en quién hemos creído. Es demasiado tarde para seguir bebiendo en las cisternas rotas del pensamiento humano, en la filosofía, en la ciencia. Hay que volver a la fuente de agua viva. Nunca se insistirá demasiado en la necesidad que tenemos de comprender las Escrituras. Nadie habrá olvidado el sugestivo relato del Evangelio en que San Lucas nos cuenta con sencillez conmovedora la extraordinaria aventura de dos discípulos en la noche de la Pascua. Vamos a leer el pasaje de Lucas, capítulo 24 y versículos del 13 al 53. Dice lo siguiente: aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a una aldea distante de Jerusalén, 70 estadios, llamada Emaús. Conversaban de todos estos sucesos y mientras ellos hablaban y discutían, Jesús mismo se les acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban impedidos para reconocerlo. Y les dijo:
¿qué conversación es la que lleváis en el camino? Y se detuvieron entristecidos. Uno de ellos, llamado Cleofás, respondió: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha sucedido en ella estos días? Y les dijo: ¿qué? Y ellos le contestaron: lo de Jesús de Nazaret, un hombre que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y todo el pueblo. ¿Cómo lo entregaron nuestros pontífices y magistrados para ser condenado a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que sería él quien libertara a Israel, pero a todo esto ya es el tercer día desde que acaecieron estas cosas. Por cierto, que algunas mujeres de nuestro grupo nos han dejado asombrados. Fueron muy temprano al sepulcro y, no habiendo encontrado su cuerpo, volvieron hablando de una aparición de ángeles que dicen que vive. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y lo encontraron todo como las mujeres han dicho, pero a él no lo vieron. Entonces les dijo: oh necios y tardos de corazón para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que Cristo sufriera todo esto para entrar en su gloria? Y empezando por Moisés y todos los profetas, les interpretó lo que sobre él hay en todas las Escrituras. Llegaron a la aldea donde iban, y él aparentó ir más lejos, mas ellos lo forzaron diciendo: quédate con nosotros, porque es tarde y ya ha declinado el día. Y entró para quedarse con ellos. Puesto a la mesa con ellos, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Y sus ojos se abrieron y lo reconocieron, y desapareció de su lado. Y se dijeron uno a otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Se levantaron inmediatamente, regresaron a Jerusalén, encontraron reunidos a los 11 y a sus compañeros, que decían: verdaderamente el Señor ha resucitado y ha aparecido a Simón. Y ellos contaban lo del camino y cómo lo reconocieron al partir el pan. Estaban hablando estas cosas cuando Jesús mismo se presentó en medio de ellos diciendo: la paz sea con vosotros. Aterrados y llenos de miedo, creían ver un espíritu, y les dijo: ¿de qué os turbáis y por qué se levantan dudas en vuestros corazones? Ved mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tocadme y ved que un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies, y como ellos no creían aún, de pura alegría y admiración les dijo: ¿tenéis algo de comer? Y le dieron un trozo de pez asado, lo tomó y comió en su presencia. Y los dijo: os he dicho estas cosas estando todavía con vosotros. Era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la inteligencia para que entendieran las Escrituras y les dijo: así está escrito que el Cristo sufriera y resucitase de entre los muertos al tercer día, y que se predique en su nombre la penitencia y la remisión de los pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Sabed que yo os envío la promesa de mi Padre. Por vuestra parte, quedaos en la ciudad hasta que seáis revestidos con la fuerza de lo alto. Hemos oído que Jesús dijo que abrió sus inteligencias para que comprendieran las Escrituras. Pues bien, es una lección grande y hermosa esta historia de los 2 discípulos camino de Emaús. Ellos habían pasado varios años siguiendo al Hijo del Hombre. Quizá nunca habían visto en él más que a un hijo del hombre. Tenían una cultura religiosa y convicciones, desde luego, pero que todavía no habían experimentado la conversión. Sabían, pero no comprendían. Y en cierto momento después, cuando ya todo parecía perdido, bastó un instante para que todo se aclarase. Ojalá podamos ofrecer a muchas personas la ocasión, por la gracia de aquel que todo lo puede, de entrar con paso firme en la realidad cristiana.